Si se sienta a los pies del maestro, no es para asumir una actitud pasiva, sino para realizar una de las actividades más difíciles de este mundo, que es la de escuchar. Ese es el punto que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que escuchar sea un punto que nos cueste trabajo? ¿Cómo está la escucha en cada uno de nosotros? Con nuestro esposo, con nuestros hijos, primeramente ahí, ¿verdad? Y luego pues ya enseguida, ya que tuvimos ese encuentro, ya vamos en este caminar con Dios, pues escuchando la voz de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se les ha hecho de fácil para escuchar la voz de Dios y para ir entendiendo su voluntad, ¿verdad? Toda una experiencia, ¿verdad? Entonces, pues sí, esta es la tarea, ¿no? del discípulo, escuchar al maestro. Si se carece de este requisito, es imposible llegar a ser un discípulo de ningún maestro, porque se acuerdan que yo ya les había mencionado que antes el discípulo elegía a su maestro y entonces él imitaba todo lo de su maestro y pues escuchaba al maestro. Es una de las características de un discípulo, escuchar a su maestro, ¿eh? Entonces, pues yo estaba razonando en ese punto y digo, pues en nuestro vivir diario y cada mañana, o sea, la escucha la vamos practicando con nuestra familia, con el primer ministerio que Dios nos da, pero a veces a nosotros andamos bien ocupados como papás y los niños, mamá, esto y espérame, ahorita. A veces los oímos, pero no los escuchamos, ¿verdad? Entonces, o a nuestro esposo también, o a veces ellos a nosotros, ¿verdad? Pues se puede suceder. Pero entonces a veces andamos tan ocupados, vivimos siempre sobre el tiempo y se nos hace difícil pararnos y escuchar a los nuestros. Y luego también, pues imagínense, sería recomendable que cada vez que nos levantáramos, al primero que escucháramos fuera Dios, mientras todavía que nosotros madrugáramos un poquito y nos fuéramos a los pies de Cristo para escuchar en ese día qué nos quiere decir, qué voluntad tiene para nosotros. Pero yo sé que es difícil, que a veces ya nos levantamos sobre el tiempo y empezamos a correr para prepararnos para ir al trabajo, los niños, pero lo que deberíamos de hacer es levantarnos y ponernos a los pies del maestro para escuchar su voz. Y normalmente en la mañana hay un silencio, es donde podemos encontrarnos más con Cristo, pero ahorita en el frío pues la cama está bien rica y la cobija no nos deja. Y no, es difícil, yo sé, pero sí debemos de hacer eso, levantarnos, ir a los pies del maestro para escuchar al maestro, cuál es su voluntad y rendirle nuestra voluntad, ofrecerle nuestra voluntad, ¿verdad? Y porque cuando le rendimos su voluntad y estamos ahí en oración, nosotros cada día vamos a llevar necesidades y cada día se nos van a ir presentando necesidades diferentes. Pero Él siempre va a estar ahí escuchándonos y ahí vamos a encontrar solución. El Espíritu Santo nos va a inspirar, nos va a iluminar y nos va a llevar a tomar la mejor decisión. Nos va a iluminar qué camino debemos de caminar. Dice, en el Evangelio notamos cómo los discípulos se acercan a Jesús, a veces en privado, para preguntarle sobre ciertas cuestiones, como el matrimonio. Ya ven que le preguntaban que si era lícito, que sobre el matrimonio, referente a la ley que dejó con Moisés, y la salvación, o que les explique algunas parábolas. Saben que su maestro es quien sabe. Se reconocen ignorantes y aceptan como la verdad todo lo que sale de la boca de su maestro. Entonces, pues, una de nuestras características es reconocer que nosotros somos ignorantes, ¿verdad? Y creerle a nuestro maestro con el que vamos a los pies, ¿verdad? Y aceptar todo lo que nos dice, confiar, que es una verdad. Después de que Salomón construyó el templo de Jerusalén, Dios prometió darle lo que quisiera. No sé si recuerdan que en un sueño, después de que termina el templo, en esa noche, Salomón durmiendo, Dios se le presenta y le dice, pídeme lo que quieras. Entonces, Salomón lo que le pidió fue que le diera sabiduría, pero que le diera el don de escuchar al pueblo, para saber ser el líder, liderar el pueblo, porque era un pueblo muy grande. Entonces le dijo, dame la sabiduría,
pero en el Primera de Reyes, ahí está un versículo que dice, dame un corazón que escuche. Es lo que él pide. Entonces él pidió saber escuchar al pueblo, y entonces pues sabiendo o dándole a Dios esa gracia, también lo iba a seguir escuchando a Dios, cuál era su voluntad. Dice, esta es la gracia más grande que debe tener un dirigente de la iglesia de Jesús. Si no es capaz de escuchar al pastor de los pastores, ¿cómo podrá pastorear a los demás? ¿Cómo se imaginan ustedes que el Papa, que es el pastor, que es la cabeza de la iglesia, cómo se dispone él para recibir la voluntad de Dios a diario? Aunque ya está grande, aunque está cansado, pero yo me imagino que él también tiene ya un schedule, un horario en que se levanta y se va y se pone a los pies de Cristo para poder escuchar cuál es la voluntad de Dios para él como líder, como cabeza de la iglesia, y para poder ser el líder de todas las cabezas que se conectan a él. Entonces, pues así es, para poder escuchar al maestro, pues no va a ser otra cosa más que a sus pies, ir a sus pies, y apartar un tiempo, buscar nuestros tiempos. Si no pudimos en la mañana, más tarde, siempre Dios ahí nos está esperando, pero buscar el tiempo para ir a los pies del maestro, irle pidiendo que vaya abriendo nuestros sentidos espirituales, nuestros oídos, para que nuestros oídos se acostumbren a escuchar su voz. A veces pues nos va a hablar a veces a través, si andamos en nuestro trabajo, a través de un compañero, a través de una situación que nos pasó, a través del evangelio. Hay tantas maneras como Dios nos habla. Él siempre está ahí hablándonos, pero a veces nosotros con el ruido que tenemos no lo escuchamos, pero Él siempre nos está hablando. Si no sabe escuchar la voz de Dios, ¿cómo podrá mostrar a todos la voluntad divina? Los discípulos de Jesús son bienaventurados por oír que reyes, profetas y justos desearon escuchar. En fin, quien no sabe escuchar no puede ser discípulo de Jesús. Entonces, pues ya desde los reyes y los profetas, pues ya no les tocó estar en la época de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros somos bienaventurados de que ya, aunque físicamente tampoco nos tocó en la etapa de los apóstoles, pero nosotros podemos ir en oración y escuchar la voz de Dios, porque si recuerdan que antes se dice que solamente se preparaba alguien, una persona para poder entrar al santuario, y una vez al año, y en una de esas le tocó a Zacarías, el esposo de Isabel, ¿verdad? Entonces fue cuando le dijo que iban a nacer un hijo y él no creyó, ¿no? Pero entonces así era antes, o sea, no todos teníamos acceso, solamente era una gente elegida que se preparaba todo el año para entrar en esa intimidad, en esa unión. Y ahora nosotros, Cristo ya vino, ¿verdad? Y ya vino y lo dio todo para que nosotros tengamos esa libertad, pero ahora nosotros no creemos, no estamos a los pies de Él. Hay por ahí una versión que dicen los protestantes, es que yo no creo que Cristo esté ahí. O sea, ¿cómo usted me dice? Porque si estuviera Cristo ahí presente, que usted me dice que está ahí en la Eucaristía, ¿por qué no está llena la iglesia? Dicen. Yo creo que eso es una mentira que ustedes dicen, entonces no nos creen, porque nuestras actitudes no demuestran, ¿verdad? Que si nosotros lo creemos, no les demostramos a ellos con nuestros hechos. Entonces la siguiente parte dice que logos y rema, dice Dios se expresa de muchas formas a través de su palabra. Hay estudios bíblicos que descubren dos términos diferentes para identificar a cada una de ellas. El logos dice que se refiere a toda la palabra de Dios, lo que ya se dijo, o sea, es la Biblia. Se refiere a que esa palabra se le nombra logos, ¿verdad? Entonces, y rema es una porción particular que es tomada de esa palabra, pero ahora la saca el Espíritu y se la pone a veces a un predicador, ¿verdad? Como ya da dones, a veces a través de una visión, a través de profecía, a través de pues a los apóstoles en aquel tiempo, por decir, en la cita de Marcos 16, esta no viene en el libro, pero yo la saqué, ¿verdad? Por decir, ahí dice Jesús, en mi nombre echarán demonios a los que crean, y hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos y se sanarán los enfermos.
Si beben algún veneno no les hará daño. Palabra de Dios. Entonces ahí ya está la palabra escrita, ¿verdad? Entonces ese es el logos, ya es la palabra que está en la Biblia. Toda la palabra, lo que ya se dijo, así se le nombra logos. Pero entonces se toma ya este fragmento, y cuando Pedro y Juan iban una vez al templo a hacer oración a eso de las 3 de la tarde, eso está aquí en Hechos de los Apóstoles, y estaba un tullido ahí a la entrada, entonces el tullido se les queda viendo, pidiéndoles una limosna, pero entonces ellos le dicen, Pedro le dice, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy, y en el nombre de Cristo, el Nazareno, levántate y anda. Entonces ahí ya se está aplicando la palabra ¿cómo le sigue? En rema, o sea, ya estaba escrito que al que creyera en su nombre iba a hacer todo lo que ya nos dijo, ¿verdad? Echarán demonios, impondrán las manos y sanarán a los enfermos. Ahora ya lo estaba llevando a la práctica. Entonces, es lo que yo entendí. Si no les queda muy claro, pues ahí me disculpan, pero eso es lo que entendí de logos, es lo que ya se dijo en la palabra, lo que ya tenemos, pues es Cristo, es la palabra viva que ya está. Y entonces el rema es cuando el Espíritu Santo saca una porción de ahí y la pone en un servidor para que se ejecute la acción. Como la prédica. O sea que el logo es lo que está escrito en la Biblia. Lo que ya está escrito. La palabra lo de que Dios. se dice una vez, dice, lo que se dijo una vez. Lo que es palabra de Dios. Y ya lo que sale del Espíritu Santo, el don que le dio Dios a nuestros apóstoles, eso es rema. Así es, así es. Ya es la acción del Espíritu Santo llevando a cabo, ejecutando ya esta palabra en una acción. Ajá. Así es, entonces dice, y pues aquí tiene la definición, dice, usa logos cuando se refiere a la palabra en general, o sea, es la palabra Cristo mismo, ¿verdad? El mensaje ya revelado por Dios y que por lo tanto es infalible e inmutable. Y usa rema cuando se refiere a un mensaje específico para una circunstancia determinada. Si el logos es lo que Dios ya dijo, el rema es lo que está diciendo en este momento específico. Es como les mencionaba, a través, como dijo el hermano, a través de los dones, ¿verdad? En la oración a veces hay palabras de profecía, palabras de conocimiento, lo que se está haciendo en la acción en este momento. La palabra ya revelada es base instituible, pero nuestro Dios sigue hablando y comunicándose con nosotros para dirigirnos en cada decisión y momento de nuestra vida. El rema es palabra eficaz para una circunstancia, respuesta para una pregunta y la luz para un paso. Entonces, pues en conclusión es escuchar a Dios a través de la palabra, y también escucharlo cuando nos da un mensaje específico a través de uno de sus instrumentos que nos está hablando y nos está ejecutando ya su palabra y nos está dando a conocer su voluntad. Ajá. Si nos está sanando, no sé si recuerdan que a veces ahí dicen que hay predicadores, ¿verdad?, que tienen el don de conocimiento, palabra de conocimiento, que de pronto dicen, hay alguien que se está sanando aquí de un dolor en el pecho, o de células cancerinas. Cuando vaya al doctor, usted ya se va a dar cuenta que ya no tiene cáncer, ¿verdad? Entonces, pues esa es la palabra que la está ejecutando y que la está poniendo en acción en ese momento para que alguien la reciba. Entonces, otro de los puntos es, después de que ya vimos que escucha al maestro, ahora vamos a entrar en el punto que es el discípulo le cree al maestro. Un discípulo confía tanto en su maestro que le cree incondicionalmente. O sea, no cuestiona, solamente escucha, y él sabe que lo que su maestro le está diciendo, eso es, no discute. No cree en algo, sino en alguien que es digno de toda su confianza. Y en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, sé en quién he puesto mi confianza. Entonces dice, si Moisés prescribe una cosa en la antigua legislación, pero el maestro dice o hace otra diferente, se le cree más a ¿verdad? Ya ven que pues en la ley de Moisés estaba el sábado, que yo les he hablado mucho de ese día, porque los fariseos pues tenían ahí su manera de seguirlo muy estrictamente. Entonces cuando Jesús ya estaba aquí con los discípulos en un día que entran a un campo y tenían hambre, y sus discípulos empiezan a agarrar granos, espigas, y a comer granos. Bueno, ahí era cuando le dicen que si por qué no se lava las manos, ¿verdad? Pero bueno, me fui a un ejemplo que no es. Cuando él
sana un tullido. Entonces que nada más lo estaban observando para ver en qué lo cachaban, ¿verdad? Entonces él les dice, el sábado fue hecho el hombre para el sábado y no el sábado para el hombre, ¿verdad? Entonces aquí este punto a eso se refiere. En la ley antigua que fue prescribida por Moisés, dice, teníamos eso pues, o sea, de guardar el sábado, pero entonces el maestro viene a decir, en sábado puedes llevar tu burro a darle agua, ¿verdad? Puedes sanar a un enfermo, puedes ayudar. Entonces hay que creerle al maestro, ¿verdad? Y no seguir la ley. Si el maestro te está diciendo que tú lo puedes hacer, lo vamos a llevar a cabo, ¿eh? Si Jesús se opone a las costumbres de los escribas y fariseos, hay que abolirlas, aunque sean tradiciones sociales, familiares y aún religiosas, ¿verdad? Entonces, si Jesús no estaba de acuerdo con esas costumbres muy estrictas, ¿verdad? Porque, ¿qué les decía? Fariseos hipócritas, ¿verdad? Encomiendan cargas pesadas que ustedes no mueven un dedo y sin embargo obligan a la gente. Entonces, eso no estaba de acuerdo Jesús. Entonces, Él nos dice, hay que abolirlas, no hay que aplicar eso así. Si el mundo promete la felicidad a través del poseer el poder y las apariencias terrenas, pero Jesús las asegura por medio de las bienaventuranzas, se sigue sin titubeos el camino del maestro. Entonces ya ven que el mundo pues nos dice que vamos a encontrar felicidad en lo terrenal, ¿verdad? Que compres el carro último modelo, ¿verdad? Que tengas el sueño el sueño americano, ¿verdad? Comprar tu casa. Entonces así es bueno, es necesario, pero no debemos de basar nuestra felicidad en eso, ¿verdad? Entonces más bien, ¿qué nos dice Jesús en las bienaventuranzas, ¿verdad? Las bienaventuranzas es como es la idea de ser bendecido. Es como decir feliz, dichoso, bienaventurado. Es un gozo profundo en el alma, lo que nos habla Jesús a través de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y entonces lo que el mundo nos ofrece es felicidad externa, que es efímera, esa se espuma, se va. Entonces en las bienaventuranzas, pues Jesús ya ahí nos habla, no, es algo verdadero, no es una ilusión, ¿verdad? Y ahí ya nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, pues los pobres no nos habla también de que no vamos a tener nada. Si Dios nos ha bendecido y tenemos nuestro carro y los medios materiales que Él permite, ¿verdad? Para que nos movamos, pero Él quiere un espíritu sencillo, un espíritu donde Él pueda obrar, un espíritu que lo busque. Ese va a ser el espíritu pobre. El que dice, yo necesito de ti, Señor, y no que yo lo puedo todo, ¿verdad? Yo con lo que yo tengo, yo a ti no te necesito. Es el que lo pone a Él en el centro y donde lo deja a Él reinar. Ese es el espíritu del pobre, y no el que lo echa afuera, ¿verdad? Ese es un ejemplo, nomás como para entender de las bienaventuranzas, o sea, ¿por qué nos dice que tenemos que, si Dios nos dice bienaventurados, y esa es la verdadera felicidad, entonces ahí lo debemos de creer. Y lo que Dios nos vaya permitiendo tener en el mundo, hay que gozarlo, pero que no nos ate, que no nos esclavice, que no sea un obstáculo para que Él reine en nosotros, ¿eh? La base de la relación de un discípulo para con su maestro es la confianza. Cree más en su maestro que en las enseñanzas de cualquier otro. Entonces, todo lo que su maestro le dice es veraz, por la simple razón de que su maestro así lo ha dicho, y todo lo que él diga es la norma de verdad. En una palabra, confía, aunque algunas veces le parezca absurdo. Entonces, la confianza, la confianza también es otra característica que para creerle al maestro tenemos que confiar, ¿verdad? Que ese maestro está preparado y que tiene los conocimientos. Entonces, pues los discípulos, ellos le creían. Ellos sabían que todo lo que venía de él, aunque no todos, porque por ahí hubo Judas que él no creyó, él buscaba otra cosa. Pero entonces yo puse como ejemplo una cita bíblica en Juan 21, la pesca milagrosa, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? O cuando les dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? No, pues que no hemos
pescado nada. Entonces les dice, echen las redes a la derecha, ¿verdad? Y ahí van a encontrar. Y ellos dijeron, ah, caray, pues si toda la noche hemos estado echando las redes y nosotros ya tenemos comprobado que no hemos sacado, no hay peces. Pero entonces ellos confían y la echan. Hubo confianza en lo que el maestro les decía, echen las redes, échenlas ahí. Entonces ellos las echan con toda la confianza y pues la red se llena de peces, ¿verdad? Tanto que no podían sacarla. Entonces también está otro ejemplo, dice, en medio de la borrasca de persecución que había brotado en Jerusalén y cuyos vientos ya soplaban en Damasco, Ananías, discípulo del Señor, oraba para que Dios detuviera al aguerrido Saulo de Tarso, que se acercaba para encarcelar a los seguidores del camino. Entonces Ananías era un discípulo de Cristo. Y Ananías entraba en oración, en esto que estamos hablando, ¿verdad? Para escuchar a Cristo, para creerle a Cristo, para ponernos a los pies, ¿verdad? Entonces Ananías era alguien que ya le creía al maestro, que él se ponía en oración para escuchar la voluntad del maestro. Y en un momento en que él está en oración, cuando estaba en oración, dice, él oraba en ese momento porque escuchaba que había un Saulo de Tarso y que venía con poderes firmados para arrestar a todos los cristianos, ¿verdad? Y que los estaba arrastrando y llevándolos a la cárcel como él podía. Entonces Ananías estaba en oración en ese momento, suplicándole a Dios que detuviera a Saulo de Tarso porque tenían miedo, ¿verdad? De que llegara a los que se iban convirtiendo a Cristo, ¿verdad? Y que llegara a destruir la iglesia que se estaba formando en ese momento. Entonces, pero cuando él estaba en oración, se le apareció Jesús y le ordenó que se dirigiera a la casa de un tal Judas, donde se encontraba el perseguidor, o sea, nada menos que Saulo, al que él estaba orando y pidiendo. Ahí ya le dice, tú vas a ir a casa de Judas y ahí está él. Es decir, se le pedía que fuera a entregarse en las manos del enemigo. Entonces, pues, para él Saulo era un perseguidor, o sea, él iba a correr cuando lo viera, ¿no? se iba a proteger de él y él estaba pidiendo protección para los suyos, para los cristianos. Entonces ahora le dice, ve ahí, te voy a poner en las manos de él. Y él dice, ah, caray, Señor, pues ¿y esto cómo va? Entonces Ananías, como buen discípulo, confió en su maestro, se levantó y fue a imponerle las manos, ¿verdad? Para que recibiera la vista y para que continuara ya ahora con el llamado Saulo. Pero aquí nos da un ejemplo de cómo el discípulo le cree al maestro. Aunque en ese momento el mundo le estaba diciendo otra cosa, ¿eh? Que Saulo era un perseguidor y que venía por él también. Pero en oración y en disposición él escucha al maestro que le dice, ve, tú vas a ser el instrumento para que él recobre la vista, ¿verdad? Para que él pueda recibir el Espíritu, el bautismo. Entonces le cree entonces ahí a Ananías y va y hace, ¿verdad? Entonces ahora ya le dice, cuando llega ya no le dice persecutor sino le dice hermano Saulo, ¿verdad? Entonces ya ahora ya él iba con una confianza, ya fue abierto, porque había escuchado la voz de Dios y le creía y pues iba a hacer su voluntad. Dice, si las matemáticas aseguran que 5 panes y 2 peces no alcanzan para alimentar a una inmensa multitud, pero el maestro ordena que se sienten para comer, se confía absolutamente en él. Su actitud no es la de comprender todo, sino la de obedecer la palabra pronunciada por su maestro. Entonces a veces no vamos a comprender. Por ejemplo, aquí también los discípulos, ¿verdad? Cuando les pregunta cuántos panes tienen y les dicen 5 panes, ¿verdad? ¿Y qué es esto para darle de comer a tanta gente, ¿verdad? Pero entonces, y él les dice, sienten las personas, hagan grupos. Y entonces ellos decían, ¿y cómo? ¿Verdad? Pero entonces aquí nos dice, no es comprenderlo todo, nuestra actitud. Dios nos va a dar instrucciones, nos va a hablar, nos va a decir, haz esto, y vamos a decir, pero ¿y cómo? ¿Cómo va a salir? Es que esto no cuadra, ¿verdad? Pero es obedecer siempre ciegamente. Claro que también hay que discernir si el mensaje es de Dios, porque también hay alguien que nos quiere confundir. Entonces es pedirle a Dios también
el discernimiento, el don del discernimiento para cuando viene de Él y cuando viene del lado malo, ¿verdad? Del lado que nos quiere confundir, del enemigo, o cuando viene de nuestra carne, ¿verdad? Cuando es algo que nosotros deseamos y queremos y así lo queremos llevar a cabo. Entonces, pues, lo que yo entendí de esa, de esa parte, ¿verdad? Cuando les sienta a los discípulos y les da, y Él multiplica los panes y les da de comer a toda la gente, lo hizo para aumentar la fe de los discípulos, o sea, para que crean que en Él, ¿verdad? En que lo que es su voluntad, o sea, creer ciegamente, en que lo que Él ordena es porque se va a hacer y porque Él lo hace todo bien. Cuando Jesús envió a sus discípulos a colaborar con Él en la obra evangelizadora y los asoció a su empresa, les dio esta orden: no tomen nada para el camino, ni oro ni plata. Lo menos que cualquiera hubiera exigido era el pago de los viáticos. Pero los discípulos de Jesús obedecieron sin reparos la orden recibida y se fueron sin nada, porque confiaban sin reservas en su maestro. Entonces, pues aquí cuando Jesús los envía, les dice, no lleven nada, no lleven provisiones para el camino, ¿eh? Entonces, pues, no, aquí a mí, cuando yo estaba así como pidiéndole a Dios que me iluminara, me vino a mí simplemente un testimonio de que me pasó a mí cuando fue el retiro en Oregon, que había una compañera que me decía que ella veía o que Dios le ponía que yo iba a estar en el retiro y me estaba como insistiendo mucho, ¿no? Entonces, pues yo le decía, no, es que yo no he escuchado que Dios me hable, que Dios me esté haciendo la invitación, ¿verdad? Y yo le digo, yo siento que no, porque mi esposo en ese momento salía mucho a trabajar, le tocó una temporada que sale mucho y en esa semana casi él andaba toda la semana, pero coincidía que él regresaba el viernes que se iban, pero Dios a mí no me dejaba escuchar nada durante un mes antes que se estaban preparando, pero a tanto estarme ya como insistiendo, ya ese último día nos juntamos por teléfono a hacer el Rosario de la Misericordia. Y yo como última pregunta, yo sí le digo a Dios, ya cuando terminamos, ni siquiera planeábamos como darle lo mejor tiempo a Dios, pero de mí salió y dije, Señor, habla. Si tú tienes un mensaje para mí, habla. Entonces me da la cita donde es esta misma, que dice, no tome nada para el camino, no tome nada para el viaje, no lleven nada para el viaje, no lleven provisiones. Entonces, yo ya cuando escucho esa cita, o sea, cuando voy a ver qué dice la palabra que me estaba dando, y pues yo ya sentí la confirmación, como él me decía, o sea, si estás, yo te estoy invitando, yo ya te tengo contemplada, pero en ese solo me lo dejaba entender, o me lo dejaba escuchar a última hora. También eso fue una prueba, o sea, para ver, yo pienso que él estuvo preparándome con el decir nada más de mi compañera, a ver si yo le creía a ella, pero yo me quedé tranquila, yo dije, no, es que yo no escucho que a mí me hable él, pero a última hora, nomás así con esa cita, yo entendí que me decía, no prepares nada, pero yo ahí no pude obedecer al 100, así como los discípulos, ellos sí dice que sí obedecieron, pero uno a veces tiene desconfianza. Yo sí puse en mi maleta ropa, ¿verdad? Lo básico de rápido, pero fue así un viernes en la tarde y en la madrugada ya salíamos acá con el hermano Víctor y con su esposa. Ellos ni siquiera también tenían contemplado que iba yo, pero fue así como a última hora. Entonces, a veces Dios nos va a preparar también para ver cómo abrimos nuestro oído, o sea, cómo le creemos a Él y cómo escuchamos su voz y cómo somos obedientes, ¿verdad? Entonces, pues yo nomás, ya cuando yo escuché así la palabra, yo entendí que me decía sí, y ahora entendí que a ella se lo daba en visión y nomás me estaba así como que cocoroqueando de lo del viaje, a ver yo cómo reaccionaba, pero yo tenía paz, yo tenía tranquilidad, yo nomás dije, si es mensaje de Él me lo va a poner. Entonces cuando yo ya sentí que escuché su voz, yo ahí sí le creí, y fue cuando yo ya accioné y Él todo lo probé, todo se pudo dar. Entonces cuando viene de Él, cuando es Él el que nos habla, Él abre las puertas. Nomás pues sí debemos de pedirle a Dios que abra nuestro oído y que nos dé el discernimiento para entender cuando viene de Él. Y pues todo lo que dice que la voluntad de Dios es buena,
y nos trae paz. Es orden. Entonces todo lo que viene en desorden, lo que ya sentimos que no se puede, ¿verdad? Que nos hace dudar, que nos da estrés, que nos da cansancio, hay que preguntarle y tratar de discernirlo si viene de él, ¿verdad? Porque también va a haber pruebas en donde nos va a dejar saber su voluntad, pero también se van a atravesar obstáculos. Y también eso pues nos va a dar cansancio, ¿verdad? Pero Él nos dice, mi gracia te basta, ¿verdad? O sea, tú ten fe. Entonces también va a haber momentos en que no vamos a sentir la paz completamente, pero, o sea, vamos a tener como retos que superar, pero de todas maneras hay una paz, hay una paz y hay un oído hay una voz que tú la escuchaste y que esa voz se te quedó y que tú entiendes que viene de Dios. Pedirle que nos ayude a discernir, ¿verdad? Entonces dice, otro punto es el discípulo sigue al maestro, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda en cuestión de estos puntos que llevamos? En escucha al maestro y le cree al maestro. ¿Todo está bien? Okay. Entonces, el siguiente punto es el discípulo sigue al maestro. Dice, seguir al maestro no se reduce a ir físicamente en pos de él, sino ante todo imitar su estilo de vida. Por eso uno de los primeros nombres que se les dieron a nuestros hermanos en la fe fue los seguidores de el camino. Ya ven que ahí en la palabra de Dios nos dice Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces en la primera comunidad cristiana, su primer nombre fueron los seguidores del camino, o sea, del camino que es Cristo. Ya ellos así se pusieron. Entonces, pues así fue esta comunidad que dice que no se reduce en ir físicamente en pos de él, sino ante todo imitar su estilo de vida. Y este es uno de los primeros nombres que se dio a nuestros hermanos en la fe. Esto fue en el tiempo también allá de Saulo y de Pedro, o sea, de los discípulos. Ser discípulos de Jesús implica seguir su camino, delineado por su estilo de vida. Reproduce las actitudes, los criterios y el estilo de vida de Jesús. El discípulo vive como el maestro, y quien lo ve a él, mira de alguna forma a el maestro. Entonces nosotros en la oración debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos haga como Cristo, ¿verdad? Que nos haga otros Cristos. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es como réplicas en nosotros, ¿verdad? Pero si nos dejamos moldear, porque lo difícil es ahí para dejarnos ser como el maestro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo el maestro? Se redujo de tenerlo todo, se redujo a la nada y lo dio todo. Entonces, pues ahí verán la tarea que tenemos de renunciar a todo para que pueda, pues a lo que Dios nos va pidiendo. También Él nos va hablando y nos va dejando saber en el corazón, ¿verdad? Que vaya obrando. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué nos está pidiendo? Hay muchas cosas que nos estorban, y que Él nos las va a ir quitando. Él nos las va a ir quitando y simplemente nos lo va empezando a dejar sentir en el corazón. Entonces yo también les voy a contar otro testimonio que pues yo antes me pintaba mucho el pelo. Entonces yo nomás empecé a sentir que pues que quería intentarle, como dejar crecer mi pelo, pero fue una batalla. Y los niños, los niños me decían, no mamá, porque ahora cuando vayas por nosotros nos van a decir que si vino mi abuelita por mí. Entonces, pues imagínense, yo en esa prueba y viendo así la raíz y los rayitos acá, ¿no? Que te dicen píntame y fue, esas son pero ya Dios cuando ya te va a dar la gracia, te lo pone en el corazón y nomás fue aguantarme, o sea, hasta me sentía mal cuando los niños me decían. Y mi esposo, yo le decía a mi esposo, me dice, no te preocupes, mira, vamos a hacer match, me dice, yo con la barba blanca y tú con el pelo. Y así, o sea, él me daba ánimo, Entonces, fue aguantar, el trabajo fue aguantar y ya después, ahora se te vuelve un gozo, ya dices, híjole, ¿cómo no había hecho esto desde antes? ¿Verdad? Entonces es un ejemplo nomás pues de cómo Dios nos va quitando lo que es su voluntad. O sea, no a todos nos va a pedir lo mismo. Depende del llamado, y la obra que esté haciendo en nosotros, así nos va a ir despojando. Dicen que cuando Moisés también salió del palacio,
y huyó, ¿verdad? Porque pues le habían descubierto que había matado, entonces él sale huyendo por el desierto, pero dicen que conforme él iba caminando, le iba estorbando el sol, el sudor, y él se iba despojando. Entonces ahí es donde Dios también lo iba purificando, o sea, lo sacó 40 años para purificarlo, para que se pudiera llevar a cabo la voluntad que Dios tenía, para que fuera su instrumento. O sea, lo purificó, pero desde que salió ya se iba arrancando, él iba alajado, iba vestido como príncipe, pero se fue arrancando todo lo que le estorbaba. Y así, o sea, es un ejemplo de cómo vamos en el camino y Dios nos va quitando todo lo que nos estorba. Ajá. Dice que ser discípulo no se alcanza por un título, pero entonces aquí nos habla de que seguir al maestro no es nomás como porque vayamos en una peregrinación con él, ¿verdad? O que estamos en la iglesia, y en la iglesia pues ¿cuántos tipos de personas no vamos ahí, ¿verdad? O sea, somos la iglesia católica está enriquecida, ¿verdad? Entonces una variedad, pero eso no nos hace discípulos, es ni estar en la iglesia ahí en la misa. Ser discípulos no se alcanza por un título, credencial o función eclesial. Vamos a decir que ni saliendo de aquí, teniendo ya su título como ya, discípulos, tampoco nos va a hacer discípulos, pero si no tenemos esa relación con Él, si no vamos en oración, si no dejamos que Él nos transforme y que Él vaya poniendo las características de un verdadero discípulo. Porque también, o sea, aquí se nos hablan de las características, pero quien las va a hacer es Él. Nosotros no. Nosotros vamos a decir que si no sabemos escuchar o si no sabemos creer, nosotros vamos a ir en oración y vamos a decir: Señor, ayúdame, hazlo tú. Yo no puedo, o sea, yo soy carne, yo soy débil. Entonces es rendirle ahí nuestra debilidad, y entonces Él nos va a hacer verdaderos discípulos, ¿ah? Porque podemos hacer todos los cursos y podemos tener todos los títulos credenciales o funciones eclesiales, estar en los primeros puestos, pero eso no dice que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Nos vamos a llamar por el título que ya nos dieron, pero verdadero significa que tú tengas una relación y que te dejaste moldear por Él y que tú escuchas la voz de Él, crees y todas estas características, ¿verdad? Tampoco el acta de bautismo garantiza que pertenecemos a Jesús, porque ya ven que pues, se nos da un acta, ni siquiera el cumplimiento formalista de algunas normas religiosas o morales. Pero cuando el gobierno hace los censos de población, dice que nunca falta la siguiente pregunta, que dice: ¿qué religión tiene usted? Dentro de todo el cuestionamiento viene una: ¿qué religión tiene? Entonces, pues, el censo llega para todos, ¿verdad? Llega a todas las casas. Entonces, aquí nos pone ejemplos. El borracho, con voz tambaleante, responde: yo soy católico, dice. Por gracia de Dios. El borracho ahí va dentro de su borrachera, pero él dice: yo soy católico. La pareja que vive en Amaciato contesta a una sola voz: por supuesto que somos católicos, ¿verdad? El que ha jurado venganza sobre sus enemigos no duda en confesar: soy católico. Si se fijan, los tres que hemos leído, o sea, todos estamos dentro del pecado. Eso significa, todos vivimos en el pecado. Un viejo solitario con un videocassette con tema pornográfico en la mano dice: católico. Quien cumple los mandamientos de la ley de Dios y observa las tradiciones religiosas, pero no conoce personalmente a Jesús, contesta lleno de seguridad. Él sí dice: soy católico, apostólico y romano, porque él entiende bien la teoría, ¿eh? ¿Cuál es el título que tenemos? Dice: el que no tiene a Jesús como Salvador personal ni como Señor de toda su vida, levanta los hombros y con una sonrisa afirma: católico. El intelectual, con un libro bajo el brazo, se pone sus lentes y aclara: soy católico, pero a mi manera. El que tiene un puesto en el gobierno explica: soy católico, pero no practico. Un joven presume su autenticidad cuando dice: soy católico, pero solo voy a la iglesia cuando me nace y no por obligación. Porque pues muchos, también no nomás los jóvenes, sino a veces los adultos tenemos, pues ahora sí que es esa idea, ¿eh? El orgulloso siente que tiene la oportunidad de presumir de algo más en su vida y dice: también yo soy católico.
Una familia desunida que ni ora, pero sí critica a todos sus vecinos. Responde desde antes con un gran letrero en la ventana y dice, este hogar es católico. O sea, admite propaganda protestante. Entonces ya desde ahí ya está contestando, ¿verdad? Ese hogar, esa familia. Entonces ni siquiera conocemos de Dios, pero ahí le ponemos, ¿verdad? El que ha atesorado riquezas materiales y es un insensible a las necesidades de los pobres, o sea que no nos mueve la necesidad del pobre, ¿verdad? Y tenemos atesorado. Siente que detrás de sus injusticias hay algo más que compensa su rapiña. Y dice, soy católico también. Entonces, pues también ladrones, homosexuales, idólatras, curanderos, avaros, chismosos, corruptos, mentirosos, y quienes practican el aborto coinciden en una cosa, son católicos. Todos somos católicos, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo también de cómo cuando estamos en el mundo, pero Dios va y nos llama, o sea, todos tenemos pues un pecado, ¿verdad? Sobre todo que resalta más muchas debilidades, ¿verdad? Todos venimos, así como se enumeró toda esta lista de personajes, de ejemplos. Así nos podemos identificar cada uno en uno de ellos, se da nuestro antes y ahora ya nuestro después, pues ya es creerle a Cristo y estar aquí a sus pies, ¿verdad? Dejándonos transformar, pero normalmente todos cuando no hemos tenido ese encuentro con Dios, o sea, no es de admirarnos así, de decir, ay, este borracho, no, porque yo vengo de esos del hip. Todos, ay, así es, ¿verdad? Entonces solo nos muestra una lista de cómo estamos en el mundo y decimos con orgullo somos católicos, pero no entendemos realmente la fe, el término, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí significa que vamos en esa procesión diciendo somos de Cristo, pero no somos sus verdaderos discípulos. Dice, pero si en el censo no se preguntara la religión que cada uno profesa, sino si son discípulos de Jesús, ninguno de ellos podría haber contestado así de rápido y con esa afirmación, porque ya así como que ahora es discípulo de Jesús, ya diría, caray, eso, ¿con qué se come? Pues la cartilla de identidad de un discípulo es vivir de acuerdo al plan de vida del mismo Jesús, con sus actitudes y sus valores. Entonces, pues para ser discípulo, solamente es a los pies de Cristo, y es Él el que hace la obra. No uno en nuestro peregrinar diario y que el mundo nos va formando, ahí no somos discípulos. Por desgracia, es factible andar en el mismo desfile de Jesús, o sea, es válido y ahí andamos, es lo que les decía, o sea, antes de tener el encuentro, pues todos vamos así, sin ser discípulo suyo. Se podría ser responsable de las finanzas de la iglesia y no necesariamente seguir al maestro. Tener una función o gran título en la iglesia tampoco es garantía de pertenecer al grupo de sus discípulos verdaderos. Es posible asistir a misa y comulgar 9 viernes primero y no figurar en la lista de sus discípulos. Entonces, pues solo lo que nos hace discípulos es la obra del Espíritu Santo y el llamado de Dios. El llamado de Dios. Por ejemplo, también otro ejemplo que podemos enumerar es Judas, ¿verdad? Que andaba era uno más de los discípulos de Cristo, pero él buscaba otra cosa, ¿verdad? Él no entendió la voluntad de Dios, pues ninguno la entendió en realidad, ¿verdad? Se les fue revelando después o ya fueron madurando todo, pero él desde antes pues se adelantó y porque a él lo movía el puesto, ¿verdad? Él buscaba tener un rey que reinara aquí en la tierra y que le diera un estatus. Entonces él era muy hábil y muy ágil para la bolsa de valores ahí, ¿verdad? Que manejaban ellos. Entonces es un ejemplo de que podemos ir con él y podemos manejar las finanzas, podemos tener el puesto en la iglesia, pero eso no nos garantiza que vamos a ser discípulos. Entonces pues para pedirle a Dios que nos haga sus discípulos. Dice, se podrían descubrir todos los errores y faltas contra la ortodoxia sin tener garantía de ser uno de los que sigue el camino. Hasta se podría realizar milagros y profetizar en su nombre, pero al final escuchar de sus labios la sentencia eterna. ¿Verdad? En Mateo 7, capítulo 7, versículo 23,
ahí hay una parte que le dicen, Señor, en tu nombre echamos demonios, ¿ah? Y entonces, ¿pero qué dice él? Apártense de mí, que no los conozco. O sea, podríamos tener dones muy grandes, y Dios obrar, manifestarse a través de esos dones, pero no ser realmente discípulos de Cristo. Porque si ya nos puso los dones, Dios se manifiesta aunque estemos en pecado mortal a través de los dones. ¿Sabes si sabían eso? Entonces, pues es lo que yo entendí, no me lo crean a mí completamente, pero yo entiendo que podemos recibir dones y estar llenos de dones, adornados y brillar ante el mundo, pero no tenemos una relación con Cristo. No estamos a los pies, no escuchamos su voluntad, pero sin embargo Él, en el momento en que se va a manifestar a través de los dones que ya ha puesto en nosotros, va a suceder. Y es cuando le vamos a decir, pero Señor, ya cuando tengamos un juicio, ¿verdad?, con Él, pero Señor, es que no te acuerdas, es que yo era el que echaba en tu nombre, ¿verdad? Yo echaba demonios, yo sanaba enfermos. Pero Él va a decir, apártense de mí, que no los conozco. Va a ser triste, dicen, será muy triste, ¿verdad?, el tener todos esos regalos, pero no tener una relación con Cristo. Porque quizá, o sea, en un retiro podemos recibir, hay personas que a la llegada ya pueden recibir dones grandes, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, lo que nos va a hacer verdaderos discípulos es estar a los pies de Él, escucharlo a Él, ¿verdad? Los dones son regalos para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Pero eso no nos va a hacer verdaderos discípulos, eso Él los va poniendo, ¿verdad? Pero entonces hay que pedirle la gracia de conocerlo a Él, de escucharlo a Él y de entender también su voluntad. Dice, en la computadora del cielo no existe la base de datos de católicos, ni un archivo con fotocopias de las actas de bautizo, ¿ah? Entonces ya ven que aquí todo está registrado hay un registro que si se nos pierde el acta de nacimiento vamos y damos seguimiento, ¿ah?, hasta donde fuimos bautizados. Pero dice que allá no existe todo eso, ¿ah?, para decir, yo fui bautizada católica. Solamente hay un volumen que se llama el libro de la vida, donde están grabados en oro los nombres de los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le pedían el lugar? Pero en una parte con un evangelista dice que la mamá de dos de ellos le decía que uno de mis hijos se siente a la derecha y otro a la izquierda. Con otro evangelista dice que eran los discípulos los que pedían los lugares, ¿verdad? Entonces, pero dice que ni siquiera eso, ¿verdad? Y él les dice, o sea, no se alegren, ¿verdad?, de querer tener el primer lugar, sino alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, ¿ah?, con letras de oro. Él ahí se los dice a los discípulos. Entonces aquí nos dice que solamente hay un volumen que se llama el libro de la vida, donde están grabados en oro los nombres de los discípulos de Jesús. Cuando lleguemos a la presencia divina, no se examinará por los colores de los escapularios, sino simplemente si fuimos auténticos discípulos de Jesús. Porque también otra parte, pues, es de que vamos a usar también rosarios y muchas cosas, ¿verdad? No es malo, dicen los padres, no es malo, es bueno, porque están benditos y te van a proteger, ¿verdad? En Cristo. Ajá, sí, es muy bueno, ¿verdad? Pero no con eso vamos a decir, es que yo soy discípulo, es que con esto a mí ya me asegura el lugar que yo quiero tener, pero nada más con usar Cristo, no, sino que es la verdadera relación, ¿verdad?, que se va dando a través del caminar diario con Él. Seguir a Jesús no es necesariamente sinónimo de pertenecer a una institución o de alinearse de acuerdo a ciertas costumbres o tradiciones, mucho menos observar protocolos que son reglas medievales, sino imbuirse del espíritu del evangelio y seguir las huellas del maestro. Imbuirse es dejarse empapar, ¿verdad?, dejar que nos sature, que nos llene el Espíritu Santo. Dice, aunque cueste el prestigio de la vida, ¿verdad? Entonces, lo que les mencionaba, que yo puse también aquí como ejemplo la cita de Mateo 16:24, donde les dice Él a sus discípulos, quien quiera ser mi discípulo, renuncia a sí mismo, renuncia a su vida, tome su cruz y sígame. Entonces aquí es lo que nos habla, ¿no? No es seguir ciertas costumbres o tradiciones, sino realmente
seguir las huellas, aunque cueste el prestigio o la vida, o sea, aunque cueste ir dejando todo lo que Él nos va pidiendo que dejemos. No basta decir que somos cristianos o que cumplimos ciertas prácticas de piedad, ¿verdad? Tampoco yo soy cristiana, voy a la misa y pues de vez en cuando ahí llevo obras de caridad, ¿verdad? O sea, son muy buenas, todo es un complemento, pero todo hay que irlo llevando complementado. Pero la mayor obra es ponernos a los pies de Cristo. Y las demás son obras que nos van a complementar, que nos van a ir haciendo crecer también, porque también dice que la fe sin obras, pues no, tiene que tener acción la fe, también, tampoco nomás es estar todos los días a los pies de Cristo, ¿no? Madre Teresa de Calcuta dice que ella, como que si la regla que siguen ahí las seguidoras de ella, es que todos los días 2 horas antes ir a los pies de Cristo y después van al campo, ¿verdad? Ella así lo hacía, 2 horas en el Santísimo, en la misa, no sé, iba y se llenaba para ahora sí poder salir a que Dios la usara, y tener la fuerza para ir a levantar a los hombres, porque ella fue llamada a servir no al pobre, sino que ella dice a los que están sobre más de los pobres, o sea, por los hombres, ¿verdad? Los que los que no tienen nada. Entonces, había un joven que era bueno, demasiado bueno, si lo comparamos con los otros jóvenes de su generación. No adulteraba ni robaba, honraba a sus padres y cumplía con todos los mandamientos de la ley de Moisés. Sin embargo, nunca llegó a ser un discípulo de Jesús porque no fue capaz de cumplir el requisito que el maestro exigía para poder seguirlo. Es donde le dice, donde se arrodilla y le dice: maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ya él le dice: pues cumple los mandamientos. Era el joven rico. Pues ya que le dice: no, pues yo todo lo cumplo. Pues entonces ahora ya nomás da la riqueza, reparte todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme, ¿verdad? Pero entonces ahí ya fue muy difícil para él, ya no lo pudo seguir, ya fue una característica que le pidió Cristo para ser su discípulo, ¿verdad? Reparte tus bienes y sígueme. Ya él nomás se quedó triste. Y sin embargo, así va a haber muchas cosas que nos pidan y que nosotros nos resistamos, que nos cueste. Entonces, pero eso que nos cueste, hay que pedirle la gracia. O sea, cuando ya empezamos a escuchar, así como le dijo al joven rico, reparte tus bienes, ¿qué nos está diciendo a nosotros? ¿Qué nos está diciendo que dejemos? Pero confiar en que con Él, con su gracia, como le dijo a Pablo, mi gracia te basta. Confiar y pedirle también la gracia para podernos desapegar de aquello que Él nos está pidiendo. Muchas veces va a ser trabajos que nos mantienen muy esclavizados y que no nos va a dar tiempo para la oración, no nos va a dar tiempo como papás para ni estar con nuestra familia, ni enseñar a nuestros hijos una convivencia, un tiempo en familia, y aparte ir a la casa de Dios, ¿verdad? O leer la palabra, hacer oración. Va a haber trabajos que nos van a tener esclavizados. Entonces, a lo mejor Dios nos está hablando, ¿verdad? Confía en mí, yo te voy a dar otra oportunidad, o sea, donde tú vas a estar bien y donde va a haber tiempo, donde va a haber orden. Entonces es escuchar qué nos está proponiendo Él, cuál es su voluntad, y creer y pedirle la gracia para poder dejar y pues obedecer, ¿verdad? Obedecer, creerle en lo que Él nos está diciendo. Dice, no es cuestión de compararse con los demás, soy mejor que ellos, sino compararse con Jesús, soy como mi maestro. No se trata de apegarse a una ley o guardar tradiciones, sino de adherirse de corazón al espíritu del sermón de la montaña, que son las bienaventuranzas de las que les hablé, o sea, despojarnos y ser pobres. Dice, hay otra bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados, ¿verdad? Pero entonces nosotros podemos pensar que bienaventurados los que le lloramos a nuestro familiar que se nos murió, ¿verdad? O que si nos sucedió algo, ¿verdad? Que si nos calumniaron, nos maltrataron, ¿verdad? No es malo, Dios nos va a consolar también, ¿verdad? Pero
pero se refiere a bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que reconocen su pecado y lloran. Es un llanto, una dolencia profunda en el corazón de arrepentimiento. Entonces es el llanto que nos va a hacer bienaventurados, los que reconocemos el pecado y se lo entregamos a Cristo para que seamos limpios, ¿verdad? Y podamos seguirlo. Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Él nos va a consolar. Entonces, pasamos a la página 96 y miren que le vamos avanzando, ¿verdad? Dice, la siguiente característica del discípulo para su maestro es que el discípulo le obedece a su maestro. Entonces, este punto que pasamos, ¿de qué se trataba? El discípulo le sigue al maestro, ¿verdad? Ajá. Entonces ahorita vamos a entrar en obedece al maestro. El verdadero discípulo de Jesús siempre sabe obedecer, no solo las órdenes, sino hasta las más pequeñas insinuaciones y los más mínimos deseos del maestro. O sea que ya el verdadero discípulo ya se enseña a conocer tanto a su maestro que ya no le va a tener que decir ni con palabras, ya va a ser con la mirada, va a ser con un toque de amor que ya le está diciendo, abraza a tu hermano que necesita, ¿verdad? O sea, ya es una relación que ya tú la entiendes. Ajá, pero le vas a obedecer también las órdenes, pero también ya con las señas, con las más pequeñas insinuaciones y los más mínimos deseos del maestro. Sin embargo, no lo hace por obediencia ciega o disciplina militar. O sea, Él no nos va a querer tener como soldados, sino que, acuérdense que Dios nos toca, ¿eh? Y nos dice, abre o sea, estoy tocando a tu puerta, ¿verdad? Si abres, yo entraré, pero si tú no abres, yo no voy a entrar. Entonces, es eso, también como discípulos, cada vez nuestro corazón nos va mostrando, nuevas puertas, ¿verdad? Que están cerradas, puertas que a veces uno ni conoce, a veces tiene uno pecado guardado que quizá en nuestra infancia, en nuestro tiempo de juventud, y que sin embargo ya ahí se quedó enclaustrado y que ya no lo identifica a uno como pecado. Ajá. Pero sin embargo son esos cuartos, no sé si en el crecimiento hay una clase donde dice que nos va tocando, nos va llevando, es como cuando le abrimos la puerta al maestro a que lo invitamos, pero que muchas veces nomás lo queremos dejar entrar a la sala y la cocina porque la recogimos, pero luego él nos dice, ya, qué bonito tienes aquí, pero vamos ahora por el pasillo, muéstrame esta recámara, y nosotros, no, es que ahí no la recogí, ¿verdad? Ahí me levanté y está todo batido. Así tenemos en nuestro interior, pero a veces, muchas veces no es ni que nosotros le estemos cerrando la puerta, sino que en aquel momento se cerró aquella etapa, pero el mismo Espíritu viene, y cuando estamos a veces en oraciones más largas o un rato de ayuno o simplemente por su voluntad en un retiro donde otro se preparó y oró para que el otro reciba, ahí el Espíritu va y muestra dónde está tocando y dónde nos dice abre la puerta, ¿verdad? Entonces es como Él nos va llevando pues por voluntad propia, ¿no? Como aquí nos dice, no por disciplina militar, no es que nos diga, o sea, tú entras como mi discípulo y tú me vas a tener que, tienes que, ahí no, nadie tenemos que, solo es nuestra voluntad que se va abriendo y que se va dando más a Él, que le va uno diciendo, sí Señor, tú me estás hablando de que está este cuarto cerrado y de que ahí tiene algo, y ya cuando el Espíritu te lo muestra y dice uno, caray, o sea, si yo ni me acordaba de eso. Entonces ahí es donde Él es por obediencia, por amor, es por amor. Y es por una confianza ilimitada, ¿verdad? Es una confianza que uno va adquiriendo con la relación con Cristo, uno va, o sea, desde el primer momento en que uno tiene el encuentro, uno se queda lleno de gozo, ¿verdad? Y eso ya te lleva con un gozo, un amor, y cada vez, yo no sé si a ustedes les pasó, pero cada vez que yo venía tanto a la clase de los crecimientos como la del discipulado, yo le cuento a mi esposo, yo nunca tenía duda de que si voy o no voy. Yo siempre sentía un gozo y cada vez que llegaba era una alegría, era un gozo y me gozaba la clase, el tema.
¿verdad? Pero a nosotros nos tocó que ya para las últimas clases se vino la pandemia y ahí nos quedamos no terminados, pero al final sí las terminamos ahí también por la computadora, ¿verdad? Se nos impartieron las últimas clases, pero es un gozo. Entonces es una confianza ilimitada que vamos recibiendo cada vez más porque le vamos diciendo sí a Dios por nuestra voluntad, no porque nos diga es que vienes aquí, tienes que, no, es yo por mi propia voluntad que le voy a ir diciendo sí, Señor, ven más a mi familia, ven a mis hijos, ven a mi pasado y ven y vacíame y ven y llévame a donde tú me tienes, el camino que tú tienes ya trazado para mí. Un buen ejemplo lo encontramos en Simón Pedro, y aquí vienen 4 ejemplos de Simón Pedro. Dice, después de haber pasado toda una noche en su barca, esto es lo que yo les mencioné anteriormente en la pesca milagrosa, intentando pescar algo y estando a punto de renunciar a su empresa, oyó la voz del artesano de Nazaret que le ordenó echar las redes del lado derecho. El experimentado pescador no entendió, pero sí obedeció. Entonces es obedecer. Él obedeció. Es lo que en el punto anterior yo les dije, confió, ¿verdad? Tuvo confianza. Aquí obedeció, pues también es lo mismo. Obedeció al maestro, aunque él sabía que no había peces, pero él obedeció la orden que le estaba dando el maestro. Escuchó la voz y obedeció. En otra ocasión le mandó saltar de la barca y caminar sobre las aguas de un mar embravecido, que abría sus fauces para devorarlo. Pedro no dudó y obedeció, y se puso en marcha, iba sin hundirse, pero ya cuando él sintió el viento y las olas que ya lo estaban tambaleando, él entró la duda y entonces ya pues cuando se hunde, ¿verdad? Pero de todas maneras él obedeció, ahí le dijo ven, o Pedro le dijo, maestro, si eres tú, mándame que vaya hacia ti, ¿verdad? Y le dijo ven, y él empieza a caminar, obedece, hasta aquí es donde nos pone el punto, ¿verdad? En otro momento se le exigió lo más absurdo, lanzar el anzuelo al mar para sacar un pez que contenía una moneda en el vientre. Pedro no se puso a discutir si los peces comen monedas, ni argumentó que nadie guardaba dinero en un escurridizo pez del mar. Es ahí donde le preguntó que si creía que el hijo del rey tenía que pagar los impuestos, ¿verdad? Entonces, pues, o que si eran las demás personas, y Pedro le dijo, no, pues los demás, o sea, el hijo del rey no. Entonces, pero le dijo, pero tú ve al mar, y ahí el primer pescado que tú saques, ahí ábrele la boca y va a tener una moneda de plata, y con esa paga los impuestos tuyos y los míos. Entonces, pues aquí es donde dice que, pues él no le dijo, oye, pero pues si los pescados nunca traen monedas, ¿verdad? Solo él escuchó la indicación y obedeció. ¿Qué cara le haría? ¿Qué cara le haría Pedro cuando le dijo, él era experto en la pesca, en los pescados, ¿verdad? Y luego la cara, ¿no? Al agarrar el primer pez y abre la boca y ve la moneda ahí. ¿Y ve la moneda? Porque no expulgué a los demás. Todos los que saqué, todos llevaban una moneda de plata. Así es. No se supo que si fue, ¿verdad? Al mar a sacar el pez y si tenía la moneda. Sí fue, dice que... Bueno, pues ahí le dice, ve, la instrucción que le da, le dice, ve al mar y el primer pescado, ábrele la boca y saca la moneda de plata. ¿Fue obediente? O sea, nomás fue obediente. No como la cuñada que dice, ¿por qué no lo abrí todos los demás? No, digo que no pensaría él, ¿por qué no abriría todos los demás? La codicia o la tentación, pues, que debe venir, ¿verdad? Entonces dice, otro ejemplo es cuando el maestro se proponía entrar a Jerusalén, lo envió por un burro al pueblo de Betfagé. Él no excusó diciendo que no conocía al dueño, que lo acusarían de ladrón y acabaría en la cárcel. Simplemente obedeció la orden recibida e hizo todo lo que se le había ordenado. Entonces ahí nomás le dice, ve, pues ahí a la entrada vas a encontrar un burro, ¿verdad? Y te van a preguntar y tú nomás dile que el maestro te pide que lo lleves. Y así fue, él va, obedece. Y si le preguntaron, creo que le dicen, ¿por qué lo desatas? Y él dijo, el maestro lo necesita, y ya nadie le dijo nada, ni lo persiguieron. O sea, todo era orden, y todo va a ser orden. Cuando Dios nos da la orden, todo va a ir en orden. Aún así,
las autoridades puedan venir contra nosotros, ¿verdad? Si Él nos da la orden en algo donde Él va a ir abriendo el camino, ay, así va a ser. Él Ya lo en va a- ese punto ya Pedro ya confiaba ciegamente. Ya había pasado, ¿verdad? Las anteriores, ya llevaba varias pruebas, ¿verdad? Entonces, cada vez Así como más. nosotros ya llevamos varios, Es cierto, varios eso es días buen y punto. ahorita ya Ajá. es para que- Ya cada vez vamos escuchando mejor la voz del maestro y vamos sabiendo confiar mejor. Entonces dice, cuando el maestro ordena algo, sea lo que sea, se le obedece, por la simple razón de que así lo dispone. Su palabra es la verdad, aunque todo parezca contradictorio. En todos estos ejemplos todo parecía contradictorio. Ajá, nada, de acuerdo a la lógica, iba a suceder como el maestro se lo pedía, pero sin embargo sucedía porque el maestro así lo disponía y solo él obedecía y confiaba, ¿no? Se debe dejar lavar, aunque todo parece contradictorio, ¿no? Entonces se debe dejar lavar los pies. Cuando Jesús les iba a lavar los pies a los discípulos, Pedro se rehusó, ¿verdad? Y él le dijo, si no te dejas que te lave los pies, no vas a tener parte en esto, ¿verdad? Entonces ahí él le dijo, no, pues hasta la cabeza, ¿verdad? Y ahí le dice Jesús, no, el que se bañó no necesita todo, nomás los pies. Pero entonces ahí él sí se rehusó, Pedro, pero después él entendió y confió, obedeció. Dice, porque se deja lavar los pies porque el maestro lo dice. Hay que subir a Jerusalén, aunque sea peligroso. Se debe perdonar 70 veces 7, aunque parezca exagerado. Entonces, pues él nos dice, hay que perdonar 70 veces 7. Y nosotros decimos, híjole, ¿cuántas veces? Pero entonces, si nos lo dice él, tenemos que obedecerlo. Cada día también eso del perdón, irnos vaciando. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos, ¿verdad? Dice en Juan 8:31. No les estoy pidiendo que lean las citas porque nomás estamos agarrando ahí el puro versículo que nos pone. Dice, la piedra de toque que define a un discípulo depende si cumple la palabra de su maestro. Entonces, hay algo que nos va a dar ese toque, ¿verdad? Que si cumplimos realmente lo que Él nos está diciendo, si sabemos escucharlo, si sabemos obedecerle, si sabemos creerle. Entonces eso es lo que nos va a hacer realmente un discípulo. Porque también Él nos puede estar hablando, vamos en el camino, nos puede estar hablando y no lo escuchamos. No entendemos su voluntad. La escuchamos, pero no me conviene, ¿no? Me es difícil hacer aquello y entonces ahí ya, yo no voy a ser su verdadera discípula. Ajá. No, eso me aparta ya de ser una discípula realmente de Él, ¿verdad? Por lo tanto, no se obtiene por ostentar una función eclesiástica, ni mucho menos un título que se hereda o se merece por derecho de antigüedad. No porque yo sea la hija del predicador más usado por Dios, ¿verdad? Sino únicamente si se vive de acuerdo al Evangelio. Ajá, si cumplimos sus mandamientos y vamos dejando que Él haga la obra en nosotros. Sus discípulos son aquellos que cumplen su voluntad. Sin embargo, debemos aclarar un punto fundamental. Un discípulo no es solo el que obedece a su maestro, sino el que obedece a su maestro, sino el que lo obedece en todo. O sea, hace que no nada más va a hacer lo que yo pueda de acuerdo a mi voluntad, ¿verdad? Sino es la voluntad de Dios, y si me pide más de lo que yo estoy dispuesta a dar, Él me va a dar la gracia. O sea, obedecerle en todo. No solo en aquello que le gusta, es lo que les mencionaba, o me conviene, o está de acuerdo, o es sencillo. Ajá, porque va a haber cosas que van a ser más sencillas y hay cosas que van a ser más complicadas, sino en todo, ya que Jesús no está dispuesto a perder su tiempo con discípulos indecisos. ¿Cómo ven esa palabra? Todo es de capital importancia, o sea, así sea pequeño lo que nos esté pidiendo, o sea más grande, sea más complicado, sea más sencillo, todo se va uniendo y todo nos va formando. Ajá. Todo nos va formando. A veces parece que la prueba fue, esta semana estuvo más ligero, ¿verdad? Pero hay otras semanas que queremos tirar la toalla.
¿verdad? Entonces, pero todo nos va formando, la semana más suave con la más fuerte, la voluntad que él tuvo, que nos llevó con más cansancio, o la que realmente nos hizo sentir más relajados. O sea, todo es un complemento, todo es un complemento. Lo que constituye a una persona como auténtico discípulo de Jesús es la manera como se relaciona con su maestro. Escuchen bien esta parte, es la manera como se relaciona con su maestro. O sea, ¿cuántas veces yo me dispongo en el día? ¿Cuánto yo te escucho, Señor? ¿Cuánto yo te obedezco? ¿Cuánto yo te creo? ¿Verdad? ¿Cuánto a veces también ya nos va llevando como a acudir más a la misa, si le estamos escuchando, a estar más a sus pies en el Santísimo? Todo eso Él nos lo va poniendo en el corazón, pero si yo me salen otras ocupaciones y yo prefiero irme mejor a la comida, al cine, etcétera, hacer vida social, entonces ahí yo ya no me estoy disponiendo, ¿verdad? Entonces ya eso ya no, mi manera de relacionarme con Él ya no es una manera abierta, sino yo soy quien voy trazando el camino hasta aquí, Señor. O sea, ya de aquí para allá a mí me cuesta, yo ya no quiero de ahí para allá, porque me sacrifica mi vida social, me sacrifica mis gustos, me sacrifica lo que es placer para mí. Entonces, entonces el verdadero discípulo es el que se abre en una relación abierta, cada día. Y no es también de que un día sí quiero y otro día no quiero, Entonces va a haber a veces días en que sí no podemos, pero con nuestro corazón estamos en oración. Pero ya el discípulo, pues ya lo habíamos mencionado, nunca deja de estar creciendo con el maestro, de estar en ese discipulado. El discípulo siempre está a los pies del maestro. Aún así ya recibimos la constancia de que somos discípulos de Cristo, ya estamos predicando, ya estamos donde Dios nos va moviendo. Nunca dejamos de tener la necesidad de estar a sus pies, de estar ahí creciendo en ese discipulado que se termina hasta el día en que Él nos llame, ¿verdad? Entonces dice, así que no, aunque no tenga y viva con esas características, así, quien no tenga y viva con estas características no podrá encontrar escrito su nombre en el libro de la vida. Entonces, pues aquí ya cerramos con esta frase porque ya faltan 10 minutos, ¿verdad? Ya entraría otro punto que es con el Espíritu Santo como guía. Está muy bonito este punto, muy bonito también los que han pasado ya, pero ustedes saben que desde que llegamos aquí, lo primero que conocemos es pues la obra del Espíritu Santo. Se nos dice, ábrele tu corazón al Espíritu Santo, y es con el que más nos empezamos a relacionar. Ya el mismo Espíritu nos va mostrando a Jesucristo, y ya Jesucristo nos va llevando al Padre, ¿verdad? Pero entonces van a entrar en este punto que es muy bonito también, pero lo vamos a dejar ya para el maestro que sigue. Y yo nomás les voy a preguntar, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario que quieran aportar o duda en cuestión de las características de un discípulo, que tiene que tener un discípulo con su maestro? Acuérdense que es Cristo el que nos ha llamado, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Con Jesús como maestro, eso lo acaban de pasar, ¿verdad? Es Cristo quien nos llamó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y Él ya tiene un llamado, tiene una misión. Entonces, pues para que se lleve a cabo esa misión, ¿ya? Son todos estos puntos que ya vamos viendo ahí. Pues es todo el libro el que nos va preparando simplemente para entrar en esa relación más profunda. Porque acuérdense que después de discípulos somos apóstoles, somos enviados. Ya nos empieza a enviar, aunque ya hay unos que ya están sirviendo, ya van dejándose guiar ya en cuestión del servicio, ya los están enviando, Dios los está enviando, entonces, pero primero Él nos llama a ser discípulos, a estar a sus pies, a ser capacitados, a ser preparados para luego enviarnos. Y pues discípulos, como les mencioné, nunca vamos a dejar de ser, y enviados, pues sí, Él ya nunca vamos a estar preparados también como para ir como super apóstoles,
pero Él nos va a seguir capacitando en el camino. Si nos envía ya como apóstoles y nos va, sigue capacitando hasta el final. Y pues con esto ya cerraríamos y